Rosa pasa página. En la SER. Kirmen Uribe es nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER. Con su primera novela, Bilbao, Nueva York, Bilbao, gana el Premio Nacional de Literatura en 2009. Publicas después Lo que mueve el mundo, La hora de despertarnos juntos y, por último, La vida anterior de los delfines, publicado con Seix Barral. Kirmen, bienvenido al programa de Rosa pasa página. Gracias. Gracias a ti, porque es un placer esta lectura que vamos a ir desgranando dentro de lo posible, sin hacer ningún spoiler. Eso es, a ver si lo conseguimos. Exacto. Según las creencias de los primeros vascos, aquellos que se enamoraban de las lamias se convertían en delfines, iniciaban un viaje diferente a todo lo vivido, sin destino propio y en el que ya no había vuelta atrás. Bilbao, Nueva York, Bilbao, la escribes casi de visita por la ciudad de los rascacielos. La vida anterior de los delfines como expatriado, migrante o residente ya en la Gran Manzana. ¿Tú crees que la vida ha de vivirse en dos lugares? Eso decía Gertrude Stein, ¿no? Ajá. Ella decía que había un lugar para nacer y para crecer y había otro lugar para ser. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ayuda en la vida, ¿no? Para aprender, para, no sé, para cambiar de inputs, para poder crecer como persona. Uh-huh. No sé. Yo siempre he sido una persona que le ha gustado mucho aprender. Yo soy muy de querer aprender cosas nuevas, de cambiar, ¿no? Y bueno, pues tal vez el hecho de salir del lugar en el que has nacido, pues ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? Fíjate, James Joyce escribió Ulises en París, uh-huh, ¿no? O, no sé, hay muchos autores que han escrito fuera. El propio Velázquez, después de pasar por Roma, pintó las Meninas. Uh-huh. Pero menos mal que pasó por Roma. Exacto. Porque cambió su estilo, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que sí ayuda a tomarse las cosas de otra manera. De otra manera. Vistas desde la perspectiva de la distancia, por ejemplo, en el tema de la infancia, en el tema donde estás protegido. Sí. Una vez que cambias de ciudad, pero no cambias de ciudad parecida a la que ya tenías, sino que en este caso cambias de idioma, de continente. Entonces eso te hace ver esa parte que vamos a tocar luego de tu infancia, ¿no? Sí, supongo. Sí. Bueno, ir a Nueva York, la verdad es que era un sueño para mí. Ajá. Siempre he querido ir. Y Estados Unidos siempre me ha llamado mucho la atención, su literatura, su música, sus películas, todo, ¿no? Entonces, bueno, Nueva York ya era conocida antes de ir allí. Uh-huh. Había pasado varias temporadas en Nueva York, pero ya con la beca, ya cuando me dan la beca de la Biblioteca Pública de Nueva York, bueno, ya es la gran oportunidad para ir como familia allí, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un cambio en nuestras vidas, pero bueno, yo creo que me acuerdo del poema este de Cavafis, ¿no? Como el viajero cuando va a otro país cree que va a dejar todo atrás, pero luego todo vuelve, ¿no? Todo vuelve al mismo sitio. Y a mí lo que me ha pasado ha sido eso, lo que nos ha pasado, ¿no? Al principio estás como muy centrado en querer integrarte en la gran ciudad, en Nueva York, en dejar atrás el pasado, ¿no? Piensas más en el futuro. Pero luego el pasado vuelve, siempre vuelve. Ya lo ¿no? creo. Es como una cosa, es algo que no puedes dejar atrás. Lo único que puedes hacer es reconciliarte con el propio pasado. Eso es. Creciste entre mujeres feministas que se replanteaban pues cómo les trataba la sociedad y cómo les trataba la propia familia. Sí. El mero hecho de pensar diferente y que tú crecías en ese ambiente, eso provoca ya cierta necesidad de cambios, entiendo. Sí. Quizás esa beca que te concedieron para la Biblioteca Nacional, para la Biblioteca Pública de Nueva York, te supuso investigar sobre esta mujer. Pero yo quiero
que retomes el momento en el que recuerdas que hay 176 cajas de una biografía de una mujer que precisamente creció y vivió queriendo cambiar muchas cosas. Entonces, ¿cómo viviste ese momento en el que dices, wow, aquí creo que pensarías eso, ¿no? Dirías, esto no es una cajita con biografía, estos son 176 cajas? El propósito de la novela era contar mi vida, primero, ¿no? En una familia de mujeres revolucionarias feministas, que era algo curiosísimo en aquella época, eran los 70, 80. Y muchas veces me sentí diferente, ¿no? Aunque estábamos arropados por el grupo de amigas y los niños que crecimos juntos, ¿no? Éramos como una familia grande, no éramos yo y mis hermanos, sino había amigos, hijas e hijos de amigos, y bueno, era como una familia grande. Entonces, quería hablar de esa experiencia, de las mujeres que han sido importantes en mi vida, y luego me topé con el personaje de Rosica, porque no solamente quería hablar de mi infancia, no sé, tampoco me motivaba del todo, era algo muy fácil, ¿no? Bueno, no lo sé. Entonces, quería establecer un juego de espejos y empecé a mirar por internet, bueno, mujeres, escritoras neoyorquinas, porque quería escribir un libro transatlántico, por esto de Nueva York, que siempre me ha atraído, ¿no? Escritora sí, pero no me convencía. Luego pensé en la fotógrafa Diane Arbus y podía ser, pero no, era bastante conocida. Y de repente, por internet, me encontré con el archivo de Edith Wiener sobre una biografía inacabada sobre una sufragista húngara llamada Rosica Schwimmer. Y me dije, guau, ¿cómo? ¿Un libro inacabado? ¡Lo tengo que acabar yo! Entonces, esta es la mía y, bueno, pues hice como una especie de experimento. Esto fue, bueno, voy a hacer un experimento, ¿no? Hice un plan. Voy a abrir esas cajas y a ver qué pasa en mi mente cuando abro esas cajas. A ver qué cajas interiores de mi mente se abren. Y se abrieron. Sí, se abrieron. Se abrieron. Y volviste a esa infancia en el País Vasco, a esa adolescencia no siempre fácil, a una época en la que había mucha inquietud cultural y con ello había otras cosas no tan buenas, ¿no? Sí, fue el gran cambio que se dio en la transición, ¿no? El gran cambio cultural, el gran boom de la contracultura llegaron las drogas, llegó la música underground, pero eso, llegó el feminismo, llegaron muchísimas cosas, la ecología, todo esto. Pero fue una época difícil también, aunque nosotros no sé si éramos conscientes de ello, ¿no? Yo creo que era una sociedad con una violencia estructural. Desde luego. Y nosotros, la verdad es que tratábamos de ser felices, ¿no? Tratábamos de salir de ese mundo de adultos tan violento para ser felices. Y en la novela cuento ese espacio mínimo debajo de una casa encima del río donde jugábamos cuando había bajamar, un espacio que ahora estaría prohibido. Los niños no podrían ir allá, ¿no? Y también hay una escena en la que las niñas saltan al puerto. Y entonces el agua del puerto estaba sucia de gasoil, pero ellas están felices porque van a saltar encima del arco iris, porque ese es el color del gasoil. Sí, entonces nosotros veíamos el arco iris y no nos dábamos cuenta de la suciedad. Exacto. ¿No? Además, de la sociedad. Exacto, se convierte en una metáfora total lo que estás contando. Pero quizá el haber crecido entre mujeres, que era lo que decíamos al principio, ¿no? Te hizo ver, quizá, lo acabas de decir, que quizás no eras consciente de lo que estaba ocurriendo en esa época, al menos no del todo. Porque quizás vivir entre las mujeres, entre esa protección, vamos a decir, no te dio
la posibilidad de contemplarlo desde un punto de vista con los hombres, vamos a decir, con lo que se vivía realmente. Sí, ¿no? Por sí. ejemplo, hablas de una carta de extorsión de ETA. Sí. No sé, creo que esa violencia, esa crueldad, quizá no la viviste en su momento por la infancia y por el entorno en el que vivías. Sí la vivimos, pero era algo como, no sé, cotidiano. Ajá. No sé Bueno, cómo sí, decirlo, ¿no? supongo que sí. Desde el punto de vista de un niño. Aunque a mí lo de la carta me dio mucho miedo. Yo siempre he tenido... me dio mucho miedo ya cuando mi madre la recibió y ya me entró un miedo que no lo he esperado. Ajá, claro. Y te lo digo así. Sí, supongo que Yo sí. no he contado ese episodio nunca en mi vida hasta que logré escribir la novela en Nueva York. Exacto. Tuve que irme a Nueva York. Desde la perspectiva que Sí, hablábamos al principio. tuve que irme a Nueva York Eso para es. hablar de estos acontecimientos de mi infancia. Ajá. Entonces ese miedo no se te quita nunca, y ese sentimiento de ser diferente, ¿no? No se te quita nunca. Y bueno, yo creo que por eso tengo ese punto de desarraigo, ¿no? Tengo un punto de no sentirme del todo cómodo en el lugar en que nací. Aunque quiero a mis amigos y mi familia, Hombre, por supuesto, sí. ¿no? Pero desde pequeño he tenido ese sentimiento de querer irme. De querer irte. Antes de hablar de Rosica, eres el narrador, pero te adentras en la novela como un protagonista, como un personaje, ¿no? Creo que es la mejor forma de contar una historia que has vivido tú. Claro. Bueno, esa fue la gran liberación de Sebald, ¿no? Que de repente él se mete en las novelas, él es el que cuenta todo, él es el que vive todo. Y yo creo que uno es mucho más sincero si está dentro de una novela. Si el autor está dentro de una novela, se moja. Eso es. Creo que es la mejor definición de autobiográfico. Eso. O sea, no me vale con ¿estás tú? ¿Qué parte de ti hay aquí? No, es que soy yo. Me he metido dentro de la novela. Eso es, soy yo, con mis virtudes y mis culpas. Eso ¿no? es. Entonces, sí, no es este autor del siglo XX que se quedaba fuera de la novela, no se metía, decía que no, estos son personajes, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no? Claro que sí. Yo entro y la primera parte de la novela, el primer libro que se llama, que es el libro que habla un poco del año de la beca de la Biblioteca de Nueva York, es un relato autoficcional, estoy yo, lo cuento yo, bueno, es un tal Uri, pero bueno, sí. así me llaman mis amigos. Difícil. Sí, y cuento pues la historia de Claro. cómo la familia llega a Nueva York, Sí. todas las dificultades que tienen los niños, sobre todo para integrarse, un nuevo idioma, unas nuevas leyes, ¿no? que para relacionarte y para hacer amigos. Y esa es la primera parte, y todo el proceso de escritura de la novela, de investigación, de cómo descubro a Edith, de cómo descubro a Rosica Schwimmer, que era un personaje increíble. Eso, háblanos de ella. Entonces, todo eso está en la primera parte, pero luego en la segunda hay un cambio brutal. Sí. Pero bueno, Rosica Schwimmer fue una soñadora. Era no sé, yo me identifiqué mucho con ella. Yo me identifiqué, sí, porque yo veía a mi madre y a mis tías en Rosica, que eran personas que iban un paso por delante de la sociedad. En los años 70, ser feminista era un poco... no era tan fácil como era ahora, difícil. no era mainstream. Entonces... se sintieron incomprendidas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces lo vi en Rosica, dice, wow, esta mujer estaba adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Bueno, primero, nació en Hungría, en un pueblo de Hungría, una ciudad pequeña de Hungría. Luego se va a Budapest. Es una de las primeras mujeres que estudia en una... económicas, en una facultad comercial. Luego se mete a trabajar, se mete en el movimiento laboral de las mujeres, se hace sufragista,
le pilla la Primera Guerra Mundial en Londres porque las sufragistas europeas la habían elegido secretaria general y allá la pilla. Entonces, cuando está en Londres, húngara, en Inglaterra, fatal. Todo complicado. Sí, hay una amiga suya que es sufragista, que es Mary Cat, que la invita a Estados Unidos. ¿Por qué no es Estados Unidos? Allá no hay guerra, estarás más tranquila. Va, pero en Estados Unidos quiere conocer a Wilson porque quiere parar la guerra. Sí. Es pacifista radical. Wilson no le hace caso. Como no le hace caso Wilson, quiere conocer a Henry Ford, que era el hombre más rico del mundo. Henry Ford sí le hace caso. Montan una expedición totalmente utópica de querer parar la guerra y organizar un proceso de paz en Europa. No sale bien, pero bueno, se asientan las bases de lo que luego sería la Liga de las Naciones primero y luego Naciones Unidas más tarde. ¿Cómo una mujer que optó al premio Nobel está en el olvido? ¿Cómo puede caer en el olvido? Esta mujer optó al premio Nobel y entre la gente que la apoyaba estaba Albert Einstein, estaba Selma Lagerlöf, que fue también premio Nobel, escritora. Tenía buenos apoyos. Tenía apoyos también en Estados Unidos, apoyos en Europa. Esto fue el año 40 y pico, después de justo acabar la Segunda Guerra Mundial, pero no salió. Y ya, con la Guerra Fría, su imagen entra totalmente en el olvido. No era interesante para el gobierno de Estados Unidos, que la consideraba muy de izquierdas, la consideraba muy feminista, la consideraba muy pacifista, y en aquella época de repente el pacifismo desapareció hasta la guerra de Vietnam, porque lo que pretendían los Estados Unidos era armarse contra la Unión Soviética, ¿no? Entonces no interesaba esta mujer. Y también en la época de Eisenhower, pues el mensaje que daba el gobierno era de, bueno, familia, ama de casa, tienes tu lavadora, tienes tu frigorífico, ¿no? Todos los electrodomésticos. Felicidad completa. Vives en una casita con tu coche, todo esto, ¿no? Es lo que se vendió de Estados Unidos, ¿no? Ya lo creo. Entonces esta mujer feminista que no tenía marido, ni novio, ni nada, vivía con su secretaria, pues imagínate. Como que vamos a dejarlo ahí. Hay una cosa que me gusta que dice: inútiles, cotorras, histéricas y entrometidas. Sí. Ellas no podían hacer nada para detener una guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, 1.300 mujeres se reunieron para demostrar al mundo lo equivocados que estaban. ¿Cuántas guerras se habrían detenido o no se habrían iniciado con mujeres como Rosicka? Pues muchísimas, porque tenían otro punto de vista totalmente diferente al de los hombres. Los hombres pensaban en el viejo esquema, ¿no? Pues como Putin ahora, en el viejo esquema de venga, la guerra soluciona los problemas. No. Ellas pensaban todo lo contrario. Y aparte eran activistas. Hablaban en periódicos, daban mítines, juntaban a miles de personas en contra de la guerra. Hacían cosas, no solamente escribían, sino que hacían cosas. Yo creo que se hubieran detenido muchas guerras si hubiera habido más mujeres en los puestos de mando y en los gobiernos. Ahora que has hablado de Putin, decíamos antes que se es de donde se nace, ¿no? Y luego donde al final acabas madurando en otro lugar, ¿no? Te acabas convirtiendo en un migrante, todas estas mujeres que tienen que dejar Ucrania, dentro de unos años, ¿cómo se van a sentir? Quiero decir, ¿qué son? ¿De dónde son? Es muy buena pregunta. Es muy diferente que salgas de tu país por una guerra, porque te han invadido, que por otras razones. Yo creo que siempre añorarán la Ucrania natal, la Ucrania de antes de la guerra, incluso la idealizarán, ¿no? Tendrán una imagen idealizada de lo que fue antes, ¿no? Yo creo que eso pasó. Bueno, Stefan Zweig, que lo he leído mucho estos días, también salió
de Austria porque lo querían matar, era judío y lo querían matar los nazis. Y él veía la época anterior, ¿no?, a la Primera Guerra Mundial como una especie de Arcadia, que en realidad no fue. Pero él lo veía. Claro. El Salzburgo de su infancia era un lugar con muchas lenguas, no sé qué. Seguro que había cosas malas, pero él lo tenía idealizado, ¿no? Y estas mujeres también querrán volver, o como todos los exiliados republicanos, que siempre querían volver. A mí, yo tenía un familiar exiliado en México, y además era de Madrid, y él nos decía, nos juntábamos todos los jueves, los exiliados republicanos en México. Y era como, bueno, ¿cuándo vamos a volver? No sé qué, cuántos. Y de ser 200, al final acabaron siendo 4. ¿no? Bueno. Pero no porque volvieron, sino porque se murieron, ¿no? Bueno, pero esa añoranza, claro, hacia la patria que uno ha dejado, y también ese agradecimiento a la patria también de acogida, claro, sí, que es también tu patria, exacto, por supuesto. Tu segunda patria, dice mucha gente. Sí, o la primera, porque vamos, hay que estar muy agradecidos. Ya lo creo. Hablábamos de que te metías como protagonista en la historia. Tu mujer, tu compañera, también entra a contar esta historia, y tus hijos de alguna forma también. Volvemos a lo mismo, es la mejor forma de contar lo que estás viviendo, ¿no? Sí. Bueno, esta es la segunda parte de la novela. Ajá. La primera parte cuenta los años de la beca, que son 18, 19, pero luego, ¿qué vino? Vino la pandemia. ¡Wow! Sí, me suena. Entonces, de repente, pasa el año de la beca y el año de la pandemia, pues todo cambia. Sí. Todo cambia. El libro se detiene. Yo estaba mucho más preocupado de la educación de mis hijos, la escuela online, de cómo estaría mi madre aquí, ¿no? Al otro lado del Atlántico. Bueno, había muchas preocupaciones. Entonces dices, wow, ¿qué? Vamos a dejar esto un poco. Sí. Y lo que hago es que toda esa segunda parte, a partir del año 2020, la cuenta Nora. Pero es algo que hice adrede, porque si tú empiezas una novela sobre una sufragista, hablando de tu tía feminista que te llevó a las manifestaciones por aborto en Bilbao. Sí. El próximo paso es callarte. Y dejar que hablen ellas, ¿no? Eso, y dejar que hablen ellas. Sí. No podía contar yo la novela entera. No. Me tenía que callar y meterme en la piel de una mujer después de haberos escuchado mucho para hablar desde el punto de vista de una mujer. Y yo creo que ese es el gran hallazgo de la novela, ese cambio de voz que se da de repente, además. Sí. El lector o la lectora no lo espera. Sí. Pero yo creo que le da mucho a la novela. Sí, como que te, otro ritmo. Que te descoloca y dices, un momento. Sí. Me he dormido. ¿Qué está pasando? Sí. Y te ¿No? Además, la primera parte es mucho más literaria, con oraciones mucho más largas, todo esto. Y la segunda parte es mucho más fluida, es una carta. Es una mujer. Es una mujer. Perdóname. Mujeres como Maider. Sí. Que creo que el valor de la amistad es puro y duro en esta historia. Es puro y duro, se enfadan. Por eso digo puro y duro. Sí, pero yo se lo veo en las mujeres. Empezando desde mi madre a muchas mujeres que he conocido. Sí. Yo creo que entre hombres la amistad es diferente. Es como de una capa. No sé, se queda como la capa superficial, ¿no? A los hombres nos han enseñado a no mostrar sentimientos, a ser duros, como ser personajes de Marvel un poco, ¿no? Ese rollo que yo no me identifico nada. De superhéroe. Sí, trabajar, todo, vamos. Y ser violento, ¿no? Un desastre. Entonces, me perdí. La mujer Maider. Sí. Las relaciones entre mujeres son mucho más profundas, con diferentes capas. Y vosotras estáis más habituadas a contaros cosas, a abrirnos. A abriros, aunque eso luego
Sí. pues pueda crear desencuentros y silencios, ¿no? Bueno, pero esa es la pureza de la amistad. Sí, eso es, o una especie de guadianas, ¿no? Entonces sí, es una amistad así, que eran estrechas amigas en la niñez, en la juventud, cada uno tiene sus idas y venidas, luego tienen un desencuentro y al final se encuentran. Eso es. Al final se encuentran. Y para terminar, ¿tú cómo crees que escribiría Rosica dentro de esta historia? ¿Cómo lo contaría? ¿Ella? Sí. Imagínate que tú no cuentas parte de su biografía, sino que es ella la que entra contigo en la primera parte. ¿Te gusta? Me gusta. Pues eso. No sé, yo creo que ella lo contaría, pero a ver, contar qué, lo que está pasando ahora. No, lo que ha vivido ella. O sea, vamos a ver, estábamos hablando de las cajas, de esa biografía, Sí. de su secretaria, Sí. y estás contando al principio tu vida, evidentemente, y parte de la biografía Sí. de esta mujer. Sí, Imagínate que aparece en el libro y quieres ser ella la que lo cuente. Sí. ¿Cómo crees que lo contaría? Bueno, yo creo que lo contaría. Era una mujer muy orgullosa, muy detallista, cuidaría muchos los detalles y también muy humana. Muy humana. Y eso se ve en las anécdotas que recogió Edith, se ve la humanidad que tenía Rosica. Era una persona con un gran corazón. También Edith, las dos. Pues yo espero... Dime. Pero sí, yo creo que introduciría muchos detalles importantes. Pues yo espero que con toda la documentación de todas esas cajas escribas más cosas de esta mujer, que seguro que tiene mucha sustancia. Muchas gracias por esta vida anterior de los delfines y por este tiempo. Yo seguiría hablando contigo, pero ya no podemos. Yo también. Estoy Pues encantado. Un placer. A ti.